El anime empieza con nuestro protagonista, Ikta Sorok, un holgazán que desea tener una vida sin mucho esfuerzo. Él está esperando a su mejor amiga Ixem Yatorishino, una espadachina perteneciente a una de las familias más importantes del imperio de Katvarna, quien le pide ayuda a Ikta para el examen de oficiales de alto rango. Ambos abordan el barco que los llevará al lugar del examen y es ahí donde conocemos a Haroma Becker, una chica que aspira a ser médico militar en su tercer intento en el examen, Matthew Tetodrick, un simpático amigo de Ikta y Yatori, que busca recuperar la gloria de la familia Tetodrick, y a Torgway Remion, proveniente de una familia militar reconocida por su labor como fusileros. Después de presentarse, una chica de pelo rubio tropieza en el pasillo, lo que se le hace extraño a Yatori, ya que no debería haber civiles en el barco. Durante la noche, una tormenta azota la embarcación de nuestros protagonistas, los cuales son obligados a evacuar en botes salvavidas a pesar del viento extremo del exterior, el cual hace tropezar a la misteriosa chica rubia que habían visto antes y caer al mar oscuro. Al ver esto, Ikta decide lanzarse al agua para poder rescatarla. Al despertar, la chica se encuentra frente a una fogata en una cueva desconocida rodeada por Matthew, quien se muere de frío ya que le prestó su abrigo a la chica, Yatori y Haru. Es ahí cuando la chica revela ser la tercera princesa del imperio, Shamire de 12 años. Al ir a explorar, Ikta y Torway se dan cuenta que han naufragado dentro del territorio de la República de Kyoka, nación con la que el imperio se encuentra en guerra, por lo que deben decidir si entregarse al enemigo o cruzar la frontera para regresar al imperio. Debido a esto, la princesa entra en pánico, y es cuando Ikta cae a la princesa agarrándola de la boca y dejando ver que le guarda mucho rencor a la familia imperial. El grupo decide tomarse unos días para evaluar su situación mientras sobreviven recolectando recursos, aunque esta espera es interrumpida debido a un escuadrón de reconocimiento de Kyoka, al que para proteger a la princesa deben eliminar rápidamente. Tras esto, la princesa se siente culpable de la muerte de esos hombres y se da cuenta de la realidad del conflicto entre las naciones. Aunque a pesar de esto, Ikta decide aprovechar la derrota del enemigo para trazar un plan que les permita regresar a su país. Para ello, decide disfrazarse como soldado de Kyoka y fingir ante el comandante de la Guardia Fronteriza que el enemigo ha capturado un dirigible de reconocimiento, el cual tiene un valor inmenso para las fuerzas enemigas, y que este será regresado solo si regresan a las personas capturadas al otro lado de la frontera, y es así como el grupo logra regresar al imperio engañando al enemigo. Un mes después de su regreso, los 5 jóvenes son condecorados por el emperador como caballeros del imperio y son mandados a la academia de oficiales. Esto, aunque podría parecer una increíble recompensa, enfurece a Ikta, ya que él tenía 3 cosas en las que juró jamás convertirse: soldado, héroe y noble del imperio. Esta condecoración fue obra de la princesa Shamile, quien decide usarlos como medio político para mantener la moral del imperio en alto. Ante el desprecio de Ikta hacia su plan, esta le dice que investigó su pasado y que Ikta es realmente hijo de uno de los mayores generales del imperio, quien fue desacreditado y murió para cubrir errores políticos del imperio, y de una mujer que fue mandada a la República de Kyoka como amante del emperador. Ante tal provocación, Ikta arremete contra la princesa amenazándola de muerte si se atreve a burlarse de su madre. Y para su pesar, es Yatori quien debe detenerlo, advirtiéndole que si lastima a la princesa, ella se verá en la obligación de matarlo debido a su legado como integrante de los Sixen. Una vez en la escuela de alto rango, Ikta demuestra una actitud holgazana y poco destacada físicamente, aunque cuando se trata de estrategia militar, demuestra un talento natural. A la par de su ingreso, la princesa Shamire decide ingresar a la academia para aprender sobre el entorno militar y acompañar a los que considera sus amigos. Durante su estancia en la academia, Ikta se gana el repudio de un grupo de oficiales graduados de la academia, cuyo líder resulta ser el hermano mayor de Torway. Esto los lleva a enfrentarse en un ejercicio de práctica donde 2 grupos deberán enfrentarse, estando por un lado los escuadrones comandados por Ikta, Matthew y Torway, aunque para su desgracia, del lado contrario se encuentra Yatori. Antes del ejercicio, Ikta le pide a su segunda al mando que le permita mostrarle su valía como comandante, llevándolos a la victoria en el ejercicio de práctica. Durante el ejercicio, Ikta asume el mando de todas las fuerzas de su lado y con un ingenio increíble pone fácilmente contra las cuerdas al hermano de Torway y a su vez comandante rival. Casi al final del ejercicio, Ikta se entera que la princesa, quien había ido a observar, fue alejada de la zona de prácticas con la noticia falsa de que Ikta había sido herido, por lo que de inmediato manda un mensaje en clave a Yatori explicando la situación. Mientras tanto, la escolta de Shamile es asesinada y ella secuestrada por un grupo de soldados desertores resentidos por el imperio por mandar a una muerte segura a su ex general como herramienta política, aunque gracias a la rápida reacción de Ikta son interceptados por un pelotón de tiradores y masacrados por Yatori, la cual pierde por un momento la cordura ante el baño de sangre que ha causado.
siendo solo Ikta quien logra tranquilizar su espíritu y permitirle volver en sí. Esta situación tan violenta deja aterrorizada a la princesa, rompiendo en llanto. Este vínculo tan fuerte que presentan Ikta y Yatori es debido a que cuando eran niños, Yatori, quien ha vivido su vida como una fuerte crianza militar, es enviada con la familia de Ikta para poder aprender sobre asuntos militares. Durante su estancia, conoce a un joven Ikta quien anhela ser científico, siendo discípulo del afamado Analai Khan. Un día, mientras se dirigían a una excursión con fines académicos, los responsables de los niños olvidan el material necesario, por lo que deciden volver al laboratorio, aunque eso les llevará un día de trayecto, por lo que deciden dejar a Ikta y Yatori en el campamento mientras ellos regresan. Durante la noche son atacados por una jauría de lobos, enfrentando así una situación de vida o muerte, ante la cual Ikta le pide a Yatori que trabajen juntos como uno solo para poder salir vivos del peligro. Esta actitud deja asombrada a Yatori, creándose un vínculo inquebrantable entre ambos, aunque después de eso haya tenido que pasar años para su reencuentro, donde Ikta le dice que ha regresado para secuestrarla y así salvarla de ese mundo sin futuro. Ikta y sus tropas son enviados al cuartel septentrional del Imperio a cargo del teniente general Zafira y el mayor Toa como segundo al mando, encargados de vigilar las montañas del norte así como las tribus locales de la zona, los Sinak, quienes a pesar de formar parte del Imperio no viven totalmente en armonía, ocasionando revueltas de vez en cuando, aunque para sorpresa del mando, llevan tiempo sin causar ningún conflicto. Es durante uno de estos patrullajes cuando Ikta conoce a una chica llamada Kanna, una soldado amante de los libros a quien Ikta decide salvar de un teniente tirano que desea vender los libros del cuartel para beneficio propio. Ikta queda cautivado por el gusto de Kanna por los libros y el conocimiento, desarrollando un vínculo de compañeros de aprendizaje. Durante un envío protocolario de provisiones a un pueblo local, Ikta se reencuentra con Kanna, por lo que deciden ir a pasear e intercambiar ideas. Mientras tanto, la comisión militar dirigida por el mayor Toak es emboscada por asesinos Sinak, quienes acaban también a los representantes del pueblo, matando de paso al mayor Toak. Yatori presencia el ataque, acabando con un par de los culpables y persiguiendo a los restantes. Cuando el área queda vacía, Ikta ingresa para analizar la escena, encontrando una túnica que no pertenece al pueblo Sinak. Durante la persecución, Yatori se topa con la cabecilla de los Sinak, Nanaku Daru, quien, cansada de las injusticias y represiones por parte de los militares, decide declarar una guerra santa al imperio. En respuesta a la declaración de guerra por parte de Nanaku, el teniente general Zafira ordena una expedición punitiva mandando una gran fuerza militar a las montañas al norte para acabar con los Sinak. Este conflicto fue conocido como la Rebelión del Norte de Katbarna. Ikta, Yatori, Masio y Torway son mantenidos en la reserva, mientras Haro con su escuadrón médico es enviada a la vanguardia para establecer un hospital de campaña, y la princesa es evacuada de regreso a la academia. La guerra se alarga por semanas y las tropas imperiales no logran derrotar a los Sinak, quienes parecen usar estrategias poco comunes de sus tribus. Ikta y sus amigos son enviados a entregar suministros a diversos puntos de control, donde se van percatando que la guerra no va bien y que los heridos están aumentando. Sus envíos los llevan cerca de la vanguardia, donde son atacados por la noche por un asalto de los Sinak, aunque bajo el mando de Ikta logran repeler el ataque de manera terroríficamente sencilla. Ya por la mañana se percatan que el fuerte donde deberían de realizar su siguiente entrega ha sido tomada por los Sinak, y aunque la situación se veía desalentadora, Ikta se ofrece a recuperar el fuerte en menos de una hora, para lo cual pide al teniente al mando que le permita a él y a su escuadrón realizar dicha misión. El oficial acepta e Ikta junto a sus tropas y 6 integrantes del escuadrón de fusileros, incluidos Torway, acaban rápidamente con las tropas enemigas gracias al uso de armas experimentales que le permiten disparar a una distancia 3 veces superior y con mayor precisión que sus rifles normales, es decir, rifles de precisión, armas desarrolladas por el maestro de Ikta que él ya conocía. Una vez tomado el fuerte, un mensajero malherido solicita refuerzos a la vanguardia ya que los Sinak han rodeado un fuerte montaña arriba y no podrán protegerlos solos. Ikta acepta de inmediato y lleva a sus tropas montaña arriba, aunque para sorpresa de todos ordena acampar en la zona por 2 días antes de seguir avanzando. Esto genera descontento entre los soldados e Ikta explica que una de las razones por la que las tropas imperiales han tenido tantos problemas en los asaltos es que los mandos no han tenido en cuenta el mal de altura, un problema que genera malestares constantes a las tropas debido a la falta de oxígeno, por lo que para no tener el mismo problema deben de aclimatarse a las condiciones de las montañas. Cuando Ikta y sus tropas finalmente llegan al fuerte, la batalla ha terminado y las fuerzas imperiales han sido aniquiladas, entre ellas la soldado Kanna. En respuesta a esto, el teniente general Zafira ordena una incursión que avanzará por 3 líneas arrasando con todas las aldeas Sinak para cortar los suministros del enemigo, y las tropas de Ikta y sus amigos son fusionadas en una sola compañía, siendo él el comandante a cargo.
Durante su recorrido, son atacados por un estrecho paso en las montañas por Nanaku y sus tropas, y flanqueados por tropas fantasma, fuerzas especiales de la República de Kyoka. A pesar de esto, Nanaku es derrotada, aunque la batalla deja bajas importantes en las tropas imperiales. Mientras Nanaku busca regresar para planear otro asalto, se da cuenta que su aldea ha sido incinerada por el Imperio, generando así la derrota total de los Sinak. Al finalizar esta guerra, una comitiva de Aldera, país vecino y creyentes de los espíritus del mundo, es enviada a investigar abusos hacia los 4 grandes espíritus. Al llegar, nota de inmediato cómo las tropas imperiales han masacrado no solo a los Sinak, sino también a innumerables espíritus, por lo que declaran la guerra al imperio en represalia. Ikta y sus tropas son enviados a detener a los mensajeros, pero se dan cuenta que el ejército de Aldera de 12.000 hombres se dirige hacia su posición, siendo esta una situación crítica, ya que el ejército imperial se encuentra agotado después de librar la guerra contra los Sinak, dando a entender que Kyoka no solo manipuló a los Sinak, sino que incitó a Aldera a invadir el imperio dándoles una justificación. Durante una junta del mando, Ikta le pide a su capitán que sugiera que las fuerzas imperiales realicen una retirada mientras un regimiento de 600 hombres se queda en la zona para frenar el avance de Aldera. El plan es aceptado e Ikta y Yatori son ascendidos a tenientes primeros y el resto de sus amigos en tenientes segundos, quienes junto a su capitán se quedarán para frenar al enemigo, pero debido a la falta de hombres, Ikta decide pedir ayuda a Nana, la cabecilla de los Sinak, revelando que ellos se conocieron de niños, e Ikta le pide perdón a Nana por las atrocidades causadas por el imperio a su pueblo, para lo cual decide seguir sus tradiciones y cortarte su dedo meñique como muestra real de arrepentimiento. Ante esto, Nana accede y decide unirse a las tropas. Gracias al conocimiento de Nana, formulan un plan que les permite frenar al rival con más de 12.000 hombres al menos por 8 días, por lo cual deciden quemar el bosque que separa ambos ejércitos para impedir su avance, aunque para sorpresa de Ikta el enemigo decide responder quemando el bosque también de su lado para acelerar el proceso, dando a entender que el rival cuenta con una estrategia de alto nivel que representa una amenaza para el imperio. Después de varios días, Ikta decide establecer una barricada en un camino lateral conocido por Nana, previendo un avance enemigo. Su predicción es correcta y las tropas de Aldera arremeten contra el fuerte, y aunque son frenadas por el imperio, notan que su misión no era destruir el fuerte, sino crear un camino seguro para el resto de sus fuerzas mediante barricadas de madera. Para impedirlo, Yatori y Nana se enfrentan cuerpo a cuerpo con el enemigo para derribar las barricadas, aunque para esto los morteros aliados deben detener el fuego. Debido a una imprudencia en Nana, los Sinak se ven acorralados y el ejército imperial sufre bajas debido a la presencia de fusiles de precisión del enemigo. En un intento de salvar a los Sinak, Ikta decide unirse a la carga contra Aldera, logrando retirarse y quemar el fuerte, deteniendo así el avance rival. Aunque esto significó la pérdida de 11 hombres, lo cual afecta enormemente la moral de sus tropas, e Ikta debe cargar con la muerte de sus hombres. Al día siguiente, exploradores avistan a un regimiento de 100 jinetes con fusileros dirigiéndose a un fuerte que va directo a la retaguardia de sus tropas, por lo que a pesar de sus bajos números, deciden mandar a un pequeño regimiento dirigido por su capitán, quien viéndose incapaz de poder dirigir a las tropas, deja a cargo a Ikta de la fuerza principal, para ir a defender el fuerte por al menos 3 días. Entre las tropas de intercepción se encuentran el escuadrón de fusileros de Torway, quien es advertido de que posiblemente sean atacados de nuevo por las tropas fantasma de Kyoka, quedando Ikta como comandante de la fuerza principal. Así, la guerra sigue transcurriendo con Aldera, explorando la zona por el aire gracias a un globo aerostático y mostrando acciones extrañas con marchas constantes por las mismas zonas. Ikta, al darse cuenta que el fuego está próximo a apagarse, ordena revivir las llamas en zonas estratégicas para seguir impidiendo el avance del enemigo. Para sorpresa del joven teniente, el ejército de Aldera emprende una avanzada utilizando cañones de aire para limpiar la zona y avanzando con agilidad por el accidentado terreno, mostrando que las marchas repetitivas no eran otra cosa que entrenamientos para dominar el avance por la zona. Viéndose acorralado, Ikta decide enfrentar a las tropas enemigas con un pequeño regimiento y dejando a cargo a Masio del campamento central. Frente a la inesperada situación, Ikta decide esperar al enemigo en un paso estrecho que le dé una ventaja estratégica, para lo cual idea un plan con el que buscará hacer que el enemigo se confíe, adentrándose en su terreno y emboscándolo por sorpresa desde el suelo. Este caos inesperado hace entrar en conflicto al comandante rival y las fuerzas imperiales, al verse superadas 5-1, alzan la bandera de negociación buscando una ventaja estratégica. El enemigo acepta y las negociaciones inician. Aldera solicita la rendición incondicional de sus fuerzas bajo la amenaza de continuar con la batalla, a lo cual Ikta se niega rotundamente y sorprende al comandante enemigo apuntándole con un haz de luz a su pecho, diciéndoles que de negarse a regresar, este sería asesinado por un tirador experto, Torway, quien está en una posición lejana apuntándoles con un rifle de precisión a su pecho, y de bajarse de su caballo será asesinado. A pesar de presentir que todo puede ser una simple mentira desesperada por parte de Ikta como último recurso, el enemigo no puede ignorar la remota posibilidad de ser asesinado en el lugar, por lo que a su pesar acepta las condiciones y frustrado emprende la retirada, marcando así la victoria para el imperio, quienes logran retirarse exitosamente.
Al llegar a la zona segura, Icta y sus amigos son recibidos por la princesa Shamile, quien estaba preocupada por la vida de sus amigos, para después felicitar y animar al resto de soldados sobrevivientes. Un mes después del conflicto, el teniente general Safida es sometido a un juicio militar por haber sometido y masacrado al pueblo Sinak y haber causado una guerra con Aldera, por lo que es degradado y condenado a muerte. Esa misma noche, la princesa Shamile le pide a Icta hablar a solas. Esta le pregunta su opinión sobre el estado del imperio, a lo cual él responde que está lleno de corrupción y en decadencia. A pesar de las duras palabras, Shamile se muestra de acuerdo con Icta y le pide que le ayude a salvar el imperio, escalando en la jerarquía militar hasta alcanzar el mandato máximo. Cuando Icta le pregunta el motivo de esto, ella le revela que su plan es que Icta lidere la guerra contra la República de Kyoka y este pierda para que sea la economía e influencia de Kyoka lo que salve a su pueblo, labor que él debería de poder llevar a cabo sin problemas, ya que él odia a los militares, a la familia imperial y a los héroes. Icta, aún atónito, acepta la solicitud de la princesa, aunque en el fondo sabe que este camino en algún momento lo llevará a enfrentarse a la defensora del imperio, siendo nadie más que su propia amiga Yatori. Consciente de esto, Icta, sin contarle sobre la solicitud de la princesa, le pide a Yatori que nunca olvide que él siempre buscará salvarla de esa nación sin futuro, marcando así el fin de Nejimaki Seiri Senki. Si el video te gustó, te invito a suscribirte al canal, darle un like, compartirlo y tú y yo nos veremos a la siguiente. Chao, chao.